Vamos a orar. Señor, te pedimos y te damos gracias, Señor, en esta noche. Te pedimos que sea tu Santo Espíritu en nuestra mente y en nuestro corazón para que podamos comprender tus cosas. Ayúdanos para que sea Él el que revele a nuestra mente y a nuestro corazón aquellas cosas que tú quisiste dejar plasmadas en tu palabra, para que podamos, como una luz, ver el camino por donde quiera que tú quieres que nosotros andemos. Te pido, Dios, que toda persona que escuche este mensaje sea tocada por ti, por tu Santo Espíritu, mostrando y revelando en su corazón estas verdades que tú nos has revelado a nosotros en todo este tiempo. Gracias te damos por estos 18 años donde tú has sido el Señor de nuestra vida, donde tú has formado nuestra mente, nuestro carácter. Nuestro espíritu ha sido fortalecido por tu Espíritu. Y te damos gracias, Señor, por tus cuidados, por tu paciencia para con nosotros, porque tú eres bueno, Señor. Gracias porque tenemos el honor de que nos has mirado, has visto a mi familia y a toda persona que ha asistido y ha pasado por esta reunión. Gracias, Señor, también porque hace 18 años nos dijiste que abriéramos la casa para poder compartir a otras personas lo que tú nos estás mostrando, lo que nos has mostrado a todos también, Señor. Ayúdanos ahora en esta nueva fase, en esta serie de mensajes, que es la revelación de la nueva creación. Aquello que tú deseas, Señor, de corazón, que se haga realidad en el ser humano. Danos la visión, danos la mente para poder comprender tus planes, el anhelo de tu corazón, de poder ver la iglesia, la cabeza que es Cristo y el cuerpo que es la iglesia, unidos, obedeciendo solamente a la cabeza. Alabamos, bendecimos tu nombre y enséñanos, Señor, en esta noche te lo pedimos. Amén. En la Biblia, en Génesis, capítulo 1, versículo 26, dice: Entonces dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, y señoree en los peces del mar, en las aves de los cielos, en las bestias, en toda la tierra, y en todo animal que se arrastra sobre la tierra. O sea, fue el día en que se creó al hombre según la Biblia, según el Génesis. El Génesis fue escrito por Moisés. Dios le reveló a Moisés y Moisés escribió esto que estamos leyendo, es lo que creemos. Igual que después de muchos años, aproximadamente 1600 años, Juan, en una isla en Patmos, escribe una revelación que Dios le da, que aquellos que han traducido la Biblia le colocaron Apocalipsis en español. Me gusta más el nombre de la traducción al inglés, se llama Revelación. Pero en Apocalipsis, capítulo 1, versículo 1, dice que el objetivo de esta serie de mensajes, la revelación de Jesucristo que Dios le dio para manifestar a sus siervos las cosas que deben suceder pronto, y la declaró enviándola por medio de su ángel a su siervo Juan, que ha dado testimonio de la palabra de Dios y del testimonio de Jesucristo y de todas las cosas que ha visto. Bienaventurado el que lee y el que oye las palabras de esta profecía y guardan las cosas en ella escritas, porque el tiempo está cerca. En Apocalipsis vemos que dice la revelación de Jesucristo. O sea, lo que en Apocalipsis se escribió es la revelación de Jesucristo. ¿Qué quiere decir eso? Que es la manera de poder ver a Jesús en todo su esplendor. Eso es Apocalipsis, ¿sí? O sea, Apocalipsis muestra a Jesús completo, cabeza y cuerpo. ¿Por qué ella hago alusión a la cabeza y cuerpo? Porque en la palabra dice que nosotros somos la iglesia de Cristo, el cuerpo
de Cristo. Pero el cuerpo no puede estar sin cabeza para poder vivir. El cuerpo necesita de la cabeza. Pero para que el cuerpo y la cabeza funcionen correctamente, el cuerpo debe obedecer a la cabeza. Si el cuerpo no obedece a la cabeza, pues veríamos una cosa rarísima, ¿no? O sea, imagínese usted la cabeza queriendo ir a la izquierda y el cuerpo queriendo ir a la derecha, para allá y para acá, porque no sabría para dónde ir hasta que el cuerpo obedezca la cabeza. Esa obediencia o sometimiento del cuerpo a la cabeza es la revelación de la nueva creación. En 2 Corintios 5:17 dice: de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, todas son hechas nuevas. El ser humano fue creado por Dios. La desconexión del ser humano con Dios hizo que Dios planeara una nueva creación. Porque la primera creación perdió la oportunidad de vivir en la tierra bajo la dirección de Dios. Por lo tanto, esta nueva creación, que es Jesucristo, el postrer Adán, él sí obedece a Dios y por lo tanto, él es la mejor expresión de lo que en realidad Dios quiere en cada uno de nosotros. Dice la revelación de Jesucristo. Esa revelación, que es una nueva creación, es la que Dios desea para poder comprobarle al mundo que sí se puede vivir bajo la dirección de Dios, quien fue el que le creó. Entonces, para ir hasta a los comienzos, pues obviamente nos vamos a Génesis. Pero antes de leer Génesis, nuevamente, leamos lo que dice 1 Corintios 15:42. Dice: así también es la resurrección de los muertos. Se siembra en corrupción, resucitará en incorrupción. Se siembra en deshonra, resucitará en gloria. Se siembra en debilidad, resucitará en poder. Se siembra cuerpo animal, resucitará cuerpo espiritual. Hay cuerpo animal y hay cuerpo espiritual. Así también está escrito: fue hecho el primer hombre, Adán, alma viviente. El postrer Adán, espíritu vivificante. ¿Quién es el postrer Adán? El Señor Jesucristo. ¿Por qué? Porque Él es la nueva creación. ¿Ok? Entonces, mas lo espiritual no es primero, sino lo animal, luego lo espiritual. El primer hombre es de la tierra, Adán. El segundo hombre, que es el Señor, es del cielo. Cual el terrenal, tales también los terrenales, y cual el celestial, también los celestiales. ¿Qué es lo que vamos a compartir esta noche y dentro de 8 días y así sucesivamente? ¿Cuál es esa creación? ¿Qué es lo que Dios quiere que suceda en cada uno de nosotros? ¿Cuáles han sido los conflictos que ha habido en medio del pueblo cristiano? ¿Por qué se ha desviado tanto la información acerca de Dios? ¿Por qué las cosas se han limitado solamente a pertenecer o no a una organización? La gente ha relacionado el cristianismo con pertenecer a un lugar. Y eso ha levantado luchas y peleas y malos entendidos y desinformación acerca de Dios. No se le ha conocido como lo que Dios quiere mostrarse al ser humano. Entonces, para poder comprenderlo, hay que ir al principio. ¿Cuál fue la idea original de Dios? En Génesis capítulo 1, versículo 26 dice lo siguiente: entonces dijo Dios: hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, y señoree en los peces del mar, en las aves de los cielos, en las bestias, en toda la tierra, y en todo animal que se arrastra sobre la tierra. Y creó Dios al hombre a su imagen, a imagen de Dios lo creó, varón y hembra los creó, y los bendijo, y les dijo: fructificad y multiplicaos, llenad la tierra y sojuzgadla,
y señoread en los peces del mar, en las aves de los cielos y en todas las bestias que se mueven sobre la tierra. Dios crea al hombre y le entrega su creación. Las únicas personas, si se le podía decir personas, o los únicos testigos mejor, de la creación fueron los ángeles. No hubo más personas o no hubo más criaturas, ¿sí? Obviamente estaba el Padre, estaba el Hijo y estaba el Espíritu Santo. Porque si nosotros vemos aquí, dice, entonces hagamos al hombre, está hablando en plural. No dice, voy a hacer al hombre. Dice, hagamos. Este pasaje muestra que Dios es plural, pero a la vez es uno. Cuando Él dice hagamos, al decirlo plural, se refiere a Dios Padre, a Dios Hijo y a Dios Espíritu. ¿Por qué? Porque luego dice, conforme a nuestra semejanza. Hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza. ¿A qué imagen se refiere? La palabra imagen es la expresión visible de algo. Una fotografía es una imagen. Si usted le toma una foto a un paisaje y esa fotografía queda plasmada en un papel o en un archivo digital, lo que usted está viendo en esa imagen es la realidad de eso que se tomó. Esa imagen se reflejó digitalmente o en papel, ¿sí? Y yo puedo ver, sin estar en el lugar, puedo ver esa imagen. ¿Vale? ¿Sí? ¿Capisco? O sea, imagen es el reflejo de algo real, de algo que en verdad sí existe. Cuando la palabra dice hagamos al hombre a nuestra imagen, el ser humano es la imagen de Dios. Dios es espíritu. Entonces uno diría, ¿cómo es que somos creados a la imagen de Dios si nosotros no solamente somos espíritu, somos cuerpo y somos alma? ¿A qué se refiere cuando dice hagamos al hombre a nuestra imagen? Nosotros somos personas. Porque tenemos la capacidad de pensar, la capacidad de decidir, o sea, tenemos voluntad y tenemos la capacidad de sentir. El ser humano piensa, siente y actúa. Esa imagen, eso que el hombre tiene es la imagen de Dios. Porque Dios piensa, porque Dios siente y porque Dios actúa. Esa es la imagen que Dios hizo en nosotros, que plasmó en nosotros. Ahora, Dios como un ser espiritual que no lo podemos entender, no me pida que yo le explique cómo es Dios, porque si yo lo pudiera explicar sería Dios. Dios en su dimensión, dice la palabra, que Dios es tan grande que el universo, que es lo más grande que el ser humano conoce, las galaxias de las galaxias, no lo pueden contener, dice la palabra. ¿Cómo será de grande el Señor? Pero no grande en tamaño, porque nosotros tendemos a pensar en que este elemento es pequeño y que ese elemento allá es grande frente a este elemento, porque somos personas tridimensionales. Pero para Dios, según lo que hemos descubierto en la Biblia, no hay tiempo. Para Él un día es como 1000 años y 1000 años como un día. O sea, el tiempo para Dios no existe. Nosotros sí. Ahora, la idea de Dios, al habernos hecho a su imagen, no era que muriéramos. Él pensaba que nosotros fuéramos como Él y viviéramos eternamente. ¿Sí? El ser humano estaba hecho para poder vivir
eternamente. Y la prueba está en que la palabra narra históricamente, por evidencias históricas, de personas que pudieron vivir siempre más de 100, 200, 300, 400 y la persona que más años vivió, que fue Matusalén, más de 900 años. ¿Por qué se daba eso y no se da ahora? En la palabra está claro, dice que serán en los días del hombre 120 años, por culpa de no ser guiados por Dios, porque Dios sabía que al no ser guiados por Él, íbamos a tener un desenfreno. Este hombre, este Adán, que al comienzo era un alma, como acabamos de leerlo, ¿sí? Dice, fue hecho el primer hombre, Adán, alma viviente. ¿Por qué habla de alma viviente? En cambio, el Señor Jesucristo es espíritu vivificante. Son dos conceptos, alma viviente y espíritu vivificante. Es interesante porque si fuimos hechos a la imagen de Dios, obviamente pensamos, sentimos y actuamos de una forma finita por culpa nuestra, porque Adán simplemente prefirió confiar en su propia opinión, en su propia decisión. Dios hace al hombre con libertad, ¿no? Dios crea los ángeles. Él puede crear los ángeles que quiera, ¿sí? Él tiene la capacidad de hacerlo. Pero los ángeles que hay en este momento en la presencia del Señor son los que ya definitivamente se quedaron con Él. Y hubo otro número de ángeles que ya no quisieron seguir sometidos al reino de Dios y se fueron con el ángel que no se sometió a Dios. ¿Cuál es la semejanza? Conforme a nuestra semejanza. ¿Cuál es la semejanza que ellos tienen? La semejanza que tienen el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo se llama unicidad. Son uno. Y hay algo que los une a los tres. Eso que los une se llama fe. Entiendan bien, la palabra fe no es la manera o el mecanismo para obtener las cosas que uno quiera. La palabra fe viene de la plena confianza en la voluntad de Dios. Hay algo que los une a ellos. Es la plena confianza que se tienen en las decisiones que toman como uno. Pero hay algo que los une completamente a ellos, que los dice que es conforme a su semejanza. Se llama amor. La palabra amor, pero el amor de parte de Dios, no el amor filio que tenemos nosotros. El amor que puede tener un hombre con una mujer de novios, un hombre con una mujer de esposos, un hombre con una mujer o el hombre con hombre y mujer, pero como hijos, es otro tipo de amor, ¿sí? El amor de Dios, descrito en 1 Corintios 13, que por eso es que es imposible para nosotros cumplir el amor de 1 Corintios 13, es solamente el amor de Dios el que lo puede cumplir. Por eso el ser humano debe someterse a Dios para poder tener ese tipo de amor, ¿sí? Ahora, esa unión, esa unicidad de plena confianza en lo que Dios decida, está adherido a algo que se llama amor. Ellos se aman. Perdón, si nos vamos a Juan 17, escuchen lo que voy a leer, que es una explicación de lo que acabo de decir. Padre, es Jesús orando a Dios, estando en la tierra como ser humano. Padre, la hora ha llegado. Glorifica a tu Hijo para que también tu Hijo te glorifique a ti. Como le has dado potestad sobre toda carne, para que dé vida eterna a todos los que le diste. Y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero,
y a Jesucristo, a quien has enviado. Yo te he glorificado en la tierra, he acabado la obra que me diste que hiciese. Ahora pues, Padre, escuchen, glorifícame tú al lado tuyo con aquella gloria que tuve contigo antes que el mundo fuese. Esto comprueba que Jesús estuvo cuando Dios creó los cielos y la tierra. Mira lo que dice. Ahora pues, Padre, glorifícame tú al lado tuyo con aquella gloria que tuve contigo antes que el mundo fuese. He manifestado tu nombre a los hombres que del mundo me diste, tuyos eran y me los diste, y han guardado tu palabra. Ahora han conocido que todas las cosas que me has dado proceden de ti, porque las palabras que me diste les he dado. Y ellos las recibieron y han conocido verdaderamente que salí de ti y han creído que tú me enviaste. Yo ruego por ellos, no ruego por el mundo, sino por los que me diste, porque tuyos son. Todo lo mío es tuyo y lo tuyo es mío, y he sido glorificado en ellos. Y ya no estoy en el mundo, mas estos están en el mundo, y yo voy a ti, Padre Santo, a los que me has dado, guárdalos en tu nombre, para que sean uno, así como nosotros. Lo que se está demostrando es que Jesús ama al Padre, y dice que son uno. Dice, para que sean uno, así como nosotros. Cuando estaba con ellos en el mundo, yo los guardaba en tu nombre. A los que me diste, yo los guardé, y ninguno de ellos se perdió, sino el hijo de perdición, para que la escritura se cumpliese. Hablando de Judas, que lo traicionó. Pero ahora voy a ti y hablo esto en el mundo para que tengan mi gozo cumplido en sí mismos. Yo les he dado tu palabra y el mundo los aborreció, porque no son del mundo, como tampoco yo soy del mundo. No ruego que los quites del mundo, sino que los guardes del mal. No son del mundo, como tampoco yo soy del mundo. Santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad. Mas no ruego solamente por estos, sino también por los que han de creer en mí por la palabra de ellos, para que todos sean uno, como tú, oh Padre, en mí y yo en ti, que también ellos sean uno en nosotros, para que el mundo crea que tú me enviaste. ¿Qué es lo que está diciendo Jesús? Hay que volver a construir ese deseo inicial de Dios. Hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza. Nosotros nos amamos. Tenemos que volver a crear eso entre el ser humano y nosotros, que seamos uno. No solamente nos amamos, sino que somos uno. Tenemos plena confianza en la voluntad de Dios. Lo que Dios decide es lo correcto. Dios nunca deseará un mal para mí, aunque para mis ojos aparentemente sea mal. Entonces démonos cuenta que el objetivo principal de la nueva creación es restaurar esas dos partes. Que haya un amor hacia Dios, que sea lo que te lleva a obedecer a Dios. Y dos, que seamos uno con Él, porque es la única manera de poder vivir la vida cristiana, es siendo uno con Dios. Pero ¿qué ocurre? Ha comenzado a haber una cantidad de elementos alrededor y ahí sí tengo que decirlo, el enemigo de la creación de Dios, que es Luzbel, el ángel que Dios le había dado mucho poder y quiso ser igual a Dios. Y por eso Dios tuvo que sacarlo de su reino. Se puso en la tarea de reactivar el alma viviente de la que se refiere Primera de Corintios. Porque es que cuando dice allí el primer Adán era alma viviente, quiere decir que el hombre sin Dios también puede vivir. Y yo pienso que esa libertad es la que Dios pensó muy bien
al crear al hombre. Voy a crear a un ser que se parezca a mí, pero eso sí que tenga la semejanza en lo que nosotros somos, pero con algo adicional. Porque los ángeles que están en la presencia de Dios no necesitan fe, porque ellos ven a Dios. Son hechos de tal naturaleza que pueden ver a Dios. Y como lo ven, ¿qué fe deben tener? Ninguna. Lo ven. El problema de los ángeles que tuvieron es que no se quisieron someter a Dios. O sea, no quisieron obedecer a Dios. Y el ángel mayor, que fue el que se rebeló, le dijo a los demás, pues los que quieran venir conmigo caminen. Y según la palabra, fueron legiones los que se fueron con él. Estos seres siempre tendrán ese objetivo de que esa alma viviente de Adán sea llevado a vivir sin Dios, demostrándole que solo puede hacerlo. Pero ¿qué ocurre? Que el hombre, cuando piensa que puede vivir sin Dios, dice la palabra que máximo son 120 años. No es buen negocio. ¿Prefieres vivir 120 años sin Dios? ¿O prefieres vivir eternamente con Dios? ¿Prefieres vivir 120 años sin Dios, pero teniendo el alto riesgo de depresión, de angustia, de desasosiego, de temores, de miedos, de enfermedad, de decepciones? ¿O quieres vivir eternamente? Porque la vida eterna comienza en el momento en que la persona se arrepiente y busca a Dios de corazón. A partir de ese momento, el hombre entra en una vida eterna. Que te conozcan a ti. Dice aquí la palabra. Ahora pues, dice, lo acabamos de leer, dice, y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien has enviado. Es la vida eterna. Conocerlo es la vida eterna. Teniendo en cuenta que conocerlo es tener una relación personal, privada con Dios. Comenzar a conocer a Dios. Eso nos da una vida eterna, la posibilidad de vivir eternamente. Que si morimos físicamente, o sea, nuestro cuerpo muere, nuestra alma y nuestro espíritu no mueren y estarán en la presencia de Dios eternamente. Eso es lo que dice. Ese es el negocio, si le ponemos un nombre. O sea, ¿cuál de las dos opciones tú prefieres? El enemigo siempre tratará de mostrarle al hombre que como alma viviente puede vivir sin Dios. Y lo mejor, como alma viviente puedes cumplir todos tus deseos, los que tú quieras. Ahora, si nos vamos otra vez a Génesis, cuando el hombre peca y se separa de Dios, dice la palabra que ocurrió algo tremendo. Dice, comenzaron los hombres a multiplicarse sobre la faz de la tierra y les nacieron hijas. Y que viendo los hijos de Dios que las hijas de los hombres eran hermosas, tomaron para sí mujeres, escogiendo entre todas. Y dijo Jehová, no contenderá mi espíritu con el hombre para siempre, porque ciertamente él es carne. Separado de mí es carne. Cuando habla de carne, quiere decir ausencia de espíritu, un alma viviente. Pero ¿sabe qué es lo tremendo? ¿Qué es lo que no hemos entendido o no habíamos entendido? Escuche lo que dice Génesis 2:4. Estos son los orígenes de los cielos y de la tierra cuando fueron creados, el día que Jehová Dios hizo la tierra y los cielos, y toda planta del campo antes que fuese en la tierra, y toda hierba del campo antes que naciese, porque Jehová Dios aún no había hecho llover sobre la tierra, ni había hombre para que labrase la tierra, sino que subía de la tierra un vapor, el cual regaba toda la faz de la tierra.
Entonces Jehová Dios formó al hombre del polvo de la tierra y sopló en su nariz aliento de vida. Cuando dice sopló en su nariz aliento de vida, lo que Dios dio al hombre es en ese momento le dio alma. Por eso dice que el primer hombre es alma viviente, o sea, le dio vida. Esa vida está representada en intelecto, sentimiento y voluntad. Le dio alma. Nosotros somos lo que somos por lo que tú piensas, por cómo tú sientes y cómo tú actúas. Eso somos nosotros. Eso nos hace a nosotros. Una persona que Dios no lo quiera, sufre un accidente y se le pueda dañar el rostro, no deja de ser la persona. La persona no es por lo físico, sino por su alma, por cómo piensa, por cómo siente y por cómo actúa. O sea, la imagen de Dios. ¿Qué ha demostrado el ser humano a través de la historia? Que el alma viviente tiene poder, mucho más de lo que pensamos. Se ha descubierto que nos dicen más o menos las estadísticas, que un 15 o 20%, si no estoy equivocado, de nuestro cerebro está siendo usado. Que si un ser humano desarrollara el 100% del cerebro, sería un genio, como lo ha habido. El caso de Einstein, el medir ¿cómo se llama? El coeficiente intelectual, muestra que hay gente que utiliza mucho más del 20% de su cerebro. O sea, nosotros no somos más inteligentes porque no queremos, por pereza, por conformismo. Hay personas que no, hay personas que dicen, no, hay que hacerlo nuevo. ¿Qué mejor ejemplo que un Bill Gates? ¿Qué mejor ejemplo que el creador de Apple? Ellos no se quedaron allí. Esto no puede ser así. Hay que ir más allá. Hay que hacer esto, hay que hacer esto. Y lo lograron. Yo nunca me olvidaré la primera vez que vimos que una pantalla de un computador o de un teléfono se moviera con los dedos. A mí me parecía, ¿cómo así que con los dedos? Porque nuestra mente era tan finita para ese concepto que ahora sin esto no podemos vivir. La facilidad de la mano sobre la pantalla. Eso se le ocurrió a una persona. ¿Sí? Steve Jobs creó el mouse. Una persona creó el mouse. O sea, estamos hablando de que el alma viviente tiene poder y que nosotros, por quedarnos conformes con lo que tenemos, con lo que somos, no progresamos. Y el ser humano ha demostrado, miren, si nos vamos a eso, en 10 años o en 30 años, los últimos 30 años de la humanidad, los adelantos científicos han ido a una velocidad vertiginosa. Un computador máximo tendrá 2 años de vida y ya es obsoleto. Un teléfono, ya ese teléfono, wow, ya es obsoleto, ya hay otra versión y todo eso. Y bueno, hablemos del consumismo, sí, lo he visto, no, ok, eso es cierto, hay organizaciones que piensan en el consumismo y que el consumismo hace que las cosas tengan un tiempo de vida y que para eso usted tenga que comprar más cosas, eso es así. Pero lo que pasa es que cada vez se descubren mejores cosas. No, es que este sistema operativo hacía esto, pero mire que ahora podría hacer esto. Mire que ahora podría hacer esto. Y eso se va descubriendo con el tiempo. Por eso hay tantas actualizaciones en el software. Porque se va mejorando. ¿Quién hace eso? Un ser humano que piensa, que siente y que actúa. ¿Me hago entender? Es la demostración de la imagen de Dios, el ser humano. Ahora, yo les pregunto, ¿qué pasaría si el ser humano, guiado por Dios, que es lo que va a suceder
según Apocalipsis, durante 1000 años. Cuando el Señor dirija la tierra en ese tiempo, le demostrará al mundo entero lo que hubiera pasado si Adán no hubiera pecado, si Adán no hubiera tomado la decisión que tomó. Cuando Dios le dice a Adán, de todo árbol dice, y Jehová Dios hizo nacer de la tierra todo árbol delicioso a la vista y bueno para comer, también el árbol de la vida en medio del huerto, y el árbol de la ciencia del bien y del mal. La ciencia del bien, la ciencia quiere decir conocimiento, saber algo, conocer algo. ¿Sí? Pero Dios le dijo al hombre, dice también pues Jehová Dios al hombre y lo puso en el huerto del Edén para que lo labrase y lo guardase. Y lo mandó Jehová Dios al hombre diciendo, de todo árbol del huerto podrás comer, pero del árbol del conocimiento del bien y del mal no. Les hago la siguiente pregunta. ¿Ustedes no se imaginan si Dios le dio la facultad al hombre y a la mujer de sojuzgar la tierra y de señorearla? ¿Acaso eso no demuestra que tenían poder para hacerlo? ¿Eran bobos? ¿Eran seres humanos que, qué hacemos, Dios? No. Eran gente con poder, con una mente limpia. Si en este momento un niño nace, no ha sucedido, no nos aterramos de los sobrinos que ahorita manejan estos equipos mejor que nosotros. ¿Eso qué muestra? Que nacieron en una generación. Y al haber nacido en una generación como esa, su alma viviente, la manera como piensan, como sienten y como actúan, se acopla a esa generación y hacen las cosas con facilidad. Porque un niño, cuando nace en un lugar y luego se va a otro lugar, aprende los dos idiomas. El deterioro del ser humano es el que no permite que la persona pueda aprender. Uno no entiende cómo hay políglotas. ¿Cómo hace para pensar en español, en inglés, en francés, en portugués, en alemán? Pero los hay. ¿Por qué? Porque no se han quedado allí. Van más allá. Porque el ser humano tiene la capacidad. Y Dios nunca, entiéndanme, nunca va a estar en contra de eso. Para nada. Lo único que Él dice es, hazlo todo bajo mi dirección, porque yo fui el que te creé. Es lo único que Dios dice, y tiene hasta sentido, pero nos da plena libertad. Él nunca nos ha cohibido los deseos de nuestro corazón. El Señor quiere una nueva creación. Y Jesucristo es la revelación de la nueva creación. Por eso dice que Jesucristo es el primero de muchos que vendrán. Él es el primogénito. Nosotros somos las primicias, dice la palabra. Porque Dios quiere una nueva creación. Porque ha pasado cerca de 2000 años desde que el Señor Jesucristo volvió, que dijo que iba a volver y no ha vuelto. Porque hemos perdido el norte en la vida cristiana. Porque nos hemos pegado de otras cosas que el alma viviente persigue como primordial, cuando lo primordial debe ser el conocer a Dios. Primero una cosa, luego la otra. Finalizo con lo siguiente, para dentro de 8 días continuar con el tema. ¿Qué fue lo que le dijo la serpiente a Eva para convencerla de que comiera del árbol del cual Dios le dijo que no comiera? Dice la palabra, pero la serpiente era astuta más que todos los animales del campo que Jehová Dios había hecho, la cual le dijo a la mujer, con que Dios os ha dicho, no comáis del árbol del huerto. Y la mujer respondió, del fruto del árbol del huerto podemos comer, pero del fruto del árbol que está en medio del huerto no comeremos de él, ni le tocaremos para que no muramos. Entonces la serpiente le dijo, no moriréis. Lo que en ese momento la serpiente le puso en el corazón a Eva, lo que hizo en ese momento fue romper la plena confianza en la voluntad de Dios. Conforme a nuestra semejanza.
Eso se rompió en el momento en que la serpiente le dijo a Eva, no moriréis. Dios miente, Dios te engaña, no seas boba, no le creas, coma del árbol, coma y verá que no le pasa nada. Entonces lo primero que se rompió fue esa plena confianza en la voluntad de Dios, primero. Y segundo, ¿qué era la otra semejanza que dice hagamos al hombre a nuestra imagen conforme a nuestra semejanza? Esa relación, esa plena confianza, solamente se logra a través de un puro y verdadero sentimiento de amor, de fe, de confianza. No hay más, no hay otro. También se rompió, porque le creyó a la serpiente más que a su esposo, que le había dicho, porque Dios le dijo fue a Adán, no a Eva, y Adán le dijo a Eva. Pero lo peor es que Adán viene después y obedece a la voz de la mujer porque Dios se lo dijo. ¿Por qué obedeciste la voz de tu mujer? Se rompió la semejanza entre nosotros. Tienes nuestra imagen, eres alma viviente, pero la semejanza se rompió. Ya no hay plena confianza conmigo. Ya no hay el amor. Ya dudas de mi amor. Eso se rompió. Por lo tanto, te tengo que sacar del huerto. No puedes seguir. Y hay un riesgo enorme, que así como estás, puedes quedar por la eternidad. Entonces dice la palabra, al final, y dijo Dios, he aquí el hombre es como uno de nosotros sabiendo el bien y el mal. Ahora pues, que no alargue su mano y tome también del árbol de la vida y coma y viva para siempre. ¿Por qué? Porque donde hubiera comido del árbol de la vida, viviría para siempre en pecado, o sea que nunca pudiera ser rescatado por Dios. Y dice, y lo sacó Jehová del huerto del Edén, para que labrase la tierra que le fue tomada. Echó pues al hombre y lo puso al oriente del huerto, unos querubines y una espada encendida que se revolvía por todos los lados para guardar del camino del árbol de la vida. Porque ya Dios sabía que si el hombre comía del árbol de la vida, podía eternamente ser condenado. O sea, no volverse a unir con Dios, el ser humano. Oremos al Señor. Señor, te damos gracias por tu palabra, por esta noche. Te pedimos que reveles a nuestra mente y a nuestro corazón lo que hoy se habló aquí. Ayúdanos, Señor, para que sea tu Santo Espíritu el que aclare las cosas, el que llene todo nuestro ser, espíritu, alma y cuerpo, y que nos motive y nos empuje todos los días a conocerte, para comenzar a disfrutar desde ya esa vida eterna, Señor. Porque eres tú, Señor, nuestra vida. Gracias, Señor. Muchas gracias. Amén.